Ahora sí, vamos ya dándole la bienvenida al doctor Víctor Vidal Fernández Castillo con su secuencia Cosa Juzgada. Y el día de hoy vamos a tocar un tema realmente que es importante para todos nuestros amigos emprendedores, que es cómo crear y formalizar tu empresa. Esto es importante para nuestros emprendedores y qué mejor que Víctor que les pueda dar todos los detalles. Víctor, un gusto tenerte con nosotros. Te dejo en tu secuencia Cosa Juzgada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Saludos a todos los que nos están viendo por esta vía. Espero que hayan tenido un buen día. Y bueno, vamos a arrancar el programa respondiendo algunas preguntas que hicieron en la sesión anterior. Laura tenía una pregunta, me estaba preguntando que, bueno, la leo literalmente: recién formalicé mi emprendimiento, ¿desde cuándo tengo que pagar impuestos si aún no genero mucho? Bueno, Laura, decirte que en realidad cuando tú haces la inscripción para tener un RUC, tienes la opción de dar de alta a RUC. Desde el momento en que tú das de alta, automáticamente está sujeta a cierto tipo de obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias de pago únicamente se dan cuando tú percibes ingresos productos de tus ventas. Si es que no has recibido productos de tus ventas, lo único que se tiene que hacer es declarar, y se declara en cero porque no has tenido ingresos. Los principios tributarios nos dicen que únicamente uno tiene que pagar cuando tiene capacidad contributiva, es decir, cuando genera renta. Si no generas renta, no vas a tener obligatoriedad de pagar, pero sí vas a tener obligatoriedad de declarar. Haces una declaración en cero y simplemente te olvidas de cualquier problema. A medida que tú vayas generando dinero, vas a tener la necesidad de hacer tus declaraciones y evidentemente según las ventas que tú obtengas, restados los gastos, cuando se trata del impuesto a la renta, tendrás algo que pagar o algo que no pagar en función a la utilidad que obtengas. Ese es el procedimiento. La segunda pregunta es de Valechita. Valechita pregunta: soy persona natural con negocio, ¿qué impuesto tengo que pagar? Mira, en este caso es muy simple. Las personas naturales con negocio en realidad están sujetas a un régimen distinto para poder acreditar el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque una persona natural con negocio no tiene la misma estructura comercial ni la misma estructura societaria que una empresa, es decir, que una sociedad anónima, ¿no? Una sociedad anónima cerrada tiene como mínimo dos accionistas, tiene una estructura contable, tiene obligatoriedad contable. Cuando uno es persona natural con negocio, generalmente lo que hace es interactuar en su proceso de venta con un consumidor final. Entonces, lo que sucede es que va a generar renta, sí, pero va a estar sujeta a un régimen tributario distinto, que por lo general es el régimen del nuevo RUS. El régimen del nuevo RUS hace que uno tenga que pagar un porcentaje de las ventas que ha obtenido. Se saca un pequeño porcentaje, porque es un porcentaje mínimo de las ventas que has tenido, y eso se hace un pago mensual. ¿Ok? Entonces ahí no hay necesidad de una exigencia máxima de declaración, simplemente es un porcentaje a aplicar sobre lo que tú has obtenido. Ronald pregunta: ¿las boletas electrónicas también se paga IGB? Mira, en realidad cualquier persona que efectúe algún consumo de bien o servicio automáticamente está pagando IGB. Los consumidores finales siempre pagan IGB. Yo salgo de acá y compro un refresco, compro cualquier cosa que quiera comprar, automáticamente está incluido el impuesto ahí. Entonces, no sé si ese es exactamente el sentido de la pregunta, o quizás que cuando él emite boletas electrónicas, si es que él tiene boletas electrónicas porque evidentemente tiene un negocio, lógicamente va a generar un débito fiscal, es decir, tiene que pagar el impuesto porque se lo está cobrando teóricamente a la persona que le está consumiendo en el negocio. Él a fin de mes tendrá que cuadrar si sus ingresos son mayores a sus gastos, y en ese sentido, si se da el caso, tendrá que pagar IGB. Si es que viene obteniendo por los periodos anteriores crédito fiscal, porque ha hecho compras que han generado también una liquidación de impuestos a favor, ahí va a tener crédito fiscal suficiente para calzar sus ingresos con sus gastos. Entonces va a tener la posibilidad de no pagar IGB en ese periodo. Pero si emite boleta electrónica,
evidentemente tiene que pagar IGB, que no lo paga él, o sea, lo paga el consumidor final, pero él lo retiene para pagárselo a la SUNAT en favor de este consumidor final. No olvidar que siempre el IGB es pagado por el consumidor final, teóricamente es pagado por el consumidor final. Y bueno, habiendo quedado claro eso, quiero hablarles un poco sobre el tema de hoy, que es un tema bastante interesante, bastante importante para un país tan emprendedor como el Perú. El Perú es un país emprendedor por naturaleza. Lamentablemente, las condiciones institucionales, las condiciones legales, las condiciones comerciales no hacen que la gente se vea muy incentivada, muy motivada a ingresar en algún tipo de formalización. Sin embargo, existe todo un marco institucional para esto, ¿no? Entonces, digamos que cuando hacer empresa, el término general que me viene a la mente es la capacidad de vender bienes o ofrecer servicios en función a una idea que yo creo que puede funcionar en cualquier mercado, ¿no? Ya sea que yo venda prendas de vestir, que venda productos tecnológicos, que venda algún tipo de aplicación para alguna situación de la vida cotidiana que sea altamente demandada. Sea lo que sea, siempre va a haber un impulso a comercializar algo que es concebido como una idea inicial. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos dice la Ley General de Sociedades? Que es la ley que regula todo este tipo de legislación referida a las sociedades. Que tenemos sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, sociedades civiles, sociedades comerciales, es decir, existe variedad de sociedades para la finalidad que nosotros hayamos elegido. El tipo de sociedad más popular y la que más optan por inscribir las personas que quieren hacer empresa bajo este marco institucional es la sociedad anónima cerrada. ¿Y por qué? Porque tradicionalmente es la preferida por las unidades familiares que realizan negocios. Toda sociedad tiene que tener más de un socio, es decir, de 2 a más, ¿no? Las sociedades anónimas cerradas son sociedades que se rigen por títulos valores denominados acciones. Las acciones son partes alícuotas del capital social, es decir, lo que yo he invertido en una empresa para hacerla funcionar, lo que yo tengo como fondo de inversión para comprar bienes o adquirir servicios que permitan obtener una explotación de renta en función a ese tipo de actividad, es lo que va a denominarse como tal. Entonces, en ese sentido, es que cuando nosotros tenemos más de 2 socios, tenemos la capacidad de formar esta entidad que está regulada por la Ley General de Sociedades. ¿Los accionistas quiénes son? Los accionistas básicamente es el órgano social más importante de una sociedad. Como digo, pueden ser de 2 a 20 en el caso de las sociedades anónimas cerradas. Las sociedades anónimas cerradas se basan por tener juntas generales de accionistas periódicamente que regulan aspectos generales de la empresa que pueden ir por la remoción del gerente general, por la regulación del directorio, por la decisión de aumentar de capital, por la decisión de reducir capital, por la necesidad de amortizar las acciones, por la necesidad de realizar expansiones, es decir, es el órgano más importante dentro de cualquier sociedad. Tradicionalmente se piensa que la gerencia o el directorio es el órgano más importante, pero no es tanto así, porque en realidad cuando se tiene un fuerte bloque de accionistas que tienen clara su posición dentro de una empresa, pueden efectuar los cambios que ellos crean necesarios para volcar las actividades de la misma hacia lo que ellos están originalmente pensando o lo que hayan proyectado como beneficio para la empresa en un mediano o en un largo plazo. En cuanto a los accionistas, las acciones pueden existir y pueden ser de mucha naturaleza. Pueden ser acciones con derecho a voto y sin derecho a voto. Generalmente las acciones que son sin derecho a voto otorgan al accionista un ingreso periódico y fijo durante un margen de tiempo. Digamos que es un accionista inversionista, ¿no? Entonces tenemos esa diferenciación entre los accionistas que invierten y los accionistas que tienen capacidad de decidir sobre el futuro de las empresas. Los que tienen capacidad de decidir sobre el futuro de las empresas son aquellos que ejercen sus derechos políticos, es decir, hacen todos los actos que yo he mencionado hace un rato: aumento de capital, remoción de gerente, reducción de capital, amortización de acciones, decisión de nuevos mercados, capacidad de contratación de un comité, de auditorías, de cosas que generen una mayor regulación o una mayor rigurosidad sobre los aspectos esenciales y genéricos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, normalmente, y para ir al punto principal de la charla, es importante conocer que para efectos de poder
constituir una empresa, que es lo que normalmente los emprendedores quieren hacer, tenemos que tener claro cuál va a ser la denominación, cómo se va a llamar esa empresa, buscar en los registros públicos si esa empresa ya está constituida con ese nombre, cuál va a ser el objeto social de la empresa, a qué se va a dedicar. ¿Va a vender bienes? ¿Va a prestar servicios? ¿Qué tipo de bienes? ¿Qué tipo de servicios? ¿En qué mercados? ¿Bajo qué tipo de poderes? Es decir, es un campo muy amplio el del objeto social. De ahí tenemos el capital invertido. ¿Cuánto es lo que los accionistas están dispuestos a otorgar inicialmente a la empresa para poder realizar operaciones? Es decir, para disponer de ese fondo para proyectar en los hechos todo lo que ellos habían proyectado en una idea. ¿Cuánto es el fondo que van a disponer? Que pueden ser aportes en bienes muebles. No únicamente puede ser efectivo, es decir, los accionistas pueden pensar en establecer como cualquier suma, una suma inicial de inversión que puede estar reflejada en bienes muebles. Muchas veces esto es lo más práctico que se hace, ¿no? Se fija una cifra mínima en efectivo y posteriormente otra cifra mayor en bienes muebles que son valorizados para efectos de hacer el capital social. Entonces tenemos denominación, capital social, si está sujeto a un plazo, cuáles son los órganos que van a regir la sociedad, las empresas. Esto es muy importante, es decir, cómo va a ser el régimen de las juntas generales de accionistas, se van a reunir cuántas veces al año, qué tipo de quórum van a establecer, si va a ser más del 50%, si va a ser más del 60%, cuáles van a ser las regulaciones con respecto a la convocatoria para que los accionistas se presenten y puedan decidir sobre los asuntos de la sociedad, cuál va a ser la agenda a tratar, cómo es que se establece, cómo se describe la agenda, si se describe puntualmente, si las reuniones pueden ser virtuales para decidir sobre ciertos asuntos de la sociedad o si necesariamente tienen que ser físicas, presenciales, si se van a hacer a través de esquelas simples, a través de correo electrónico, a través de cartas notariales, todos estos aspectos que parecen o que puedan parecer secundarios, al momento de la práctica son muy importantes porque pueden generar nulidades dentro de los procesos de toma de decisiones. Si no están establecidos en el estatuto, claramente pueden generar nulidades y también pueden restar flexibilidad para que los accionistas puedan ponerse de acuerdo sobre aspectos fundamentales de las empresas, ¿no? Entonces, si tenemos ya claro la denominación, tenemos claro el objeto social, tenemos claro el capital, tenemos claro el régimen sobre los órganos de la sociedad, la asamblea de accionistas, el órgano del directorio, el órgano de la gerencia, también tiene que figurar dentro de los estatutos empresariales cómo es el régimen de la disolución, es decir, cuando los accionistas deciden dar fin a la empresa, cómo va a ser ese régimen de disolución, cuando quieren liquidar la empresa, es decir, cuando quieren hacer la realización de los activos, cómo va a ser ese régimen de realización de activos. Igualmente, cuando van a generar algún tipo de solicitud de quiebra, cuando ya la empresa no tiene más que pagar en función a las deudas que ha asumido, también cómo va a ser ese régimen. Todo eso tiene que estar presente dentro del marco de las sociedades. Con respecto a los directorios tienen que tener como mínimo tres representantes. Los directorios, en el marco de la Ley General de Sociedades, son el órgano más importante de la junta directiva, es decir, cuando existe un presidente de directorio, este tiene más importancia que el gerente, ¿no? Es un órgano colegiado, para ponerlo en términos más simples. Así como existe un comité que toma decisiones, un directorio es un comité, es una especie de comité que está formado generalmente por personas que tienen mucho expertise, mucha experiencia técnica sobre los asuntos de la empresa para poder dar una opinión calificada, para poder hacer que los proyectos mínimos y fundamentales de la empresa se realicen. Si es que no existe un directorio calificado, la empresa no tiene mucha posibilidad de desarrollo. La gerencia básicamente es el órgano ejecutivo, lo que en otros lugares del mundo se denomina el CEO, ¿no? Es la persona que ejecuta, es el órgano ejecutor. Mientras el directorio planifica, el órgano ejecutor ejecuta, como dice su nombre. Entonces, por ello mismo es que los gerentes están sujetos no solamente a muchas facultades que están establecidas en la misma norma, que básicamente son representar a la sociedad, ejecutar los contratos, obligar a la sociedad en los asuntos en los que contractualmente se haya especificado cierta participación de la representación del gerente. Es muy importante saber que este tiene flexibilidad, digamos, relativa al margen de lo que designe el estatuto. Generalmente el estatuto tiene que acotar los términos o la posibilidad de discrecionalidad de la gerencia. Si es que no lo hace,
da un ámbito muy amplio al gerente para que pueda obrar en función de la sociedad y en algunos casos puede comprometer negativamente a la sociedad, ¿no? El gerente también es obligado y también tiene responsabilidad de carácter penal si es que no obra adecuadamente en función a sus funciones. Hay un delito que se denomina el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, que tiene que ver muchas veces con el ocultamiento de cifras contables o con la mala utilización de los fondos de la sociedad a efectos de darle el fin que se ha dado en el objeto social. Entonces hay que tener muy en claro que la junta directiva, compuesta tanto por el director y por la gerencia, tiene funciones muy determinadas que son importantes establecer también en el estatuto y en la marcha práctica de la empresa, ¿no? La empresa no es únicamente que tenga un órgano, el otro órgano haga lo que tenga que hacer. No, digamos que es una interrelación. Funcionan en interdependencia, se retroalimentan y en ese sentido de retroalimentación es que dan un marco más enriquecedor para las actividades de la empresa, ¿no? La reorganización de empresas es una situación que está establecida en la norma que implica un cambio original dentro de la estructura del estatuto. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la reorganización de empresas se basa en la realidad práctica de que existen situaciones coyunturales o externas que hacen que se cambie el objeto social original o que se proyecte lo que el mercado originalmente había designado para la empresa. Entonces, ¿qué sucede? La empresa puede transformarse, puede pasar de ser una sociedad anónima cerrada a ser una sociedad civil, puede pasar de ser una sociedad anónima cerrada a ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Puede transformarse en cualquiera de las otras formas societarias que estén establecidas en la norma. Para eso existe un planeamiento institucional establecido en la misma norma. Y sucede muchas veces cuando, por ejemplo, son dos accionistas y uno decide retirarse, vender su participación al accionista que no puede quedar solo dentro de una sociedad anónima cerrada, entonces se ve obligado a transformarse en una EIRL. Eso es un ejemplo práctico. La escisión, ¿qué sucede con la escisión? La escisión, digamos que es una separación. Yo tengo, por ejemplo, una empresa que funciona en el marco del desarrollo tecnológico y en la extracción minera. Entonces decido, como se originó en una de las dos situaciones, pero posteriormente se fueron generando fuertes incentivos que hicieron que se desarrolle más un área de negocio, decido escindir esa empresa para que en vez de ser una, sean dos. Entonces hago una transferencia de esos bloques patrimoniales de la empresa, en este caso la empresa que vendría a ser desarrollo tecnológico, y parto esa empresa, la escindo. Hay todo un proceso institucional establecido en la ley general para poder escindir. La fusión, ¿qué es la fusión? La fusión, al contrario de la escisión, es una unión que genera una sinergia. Cuando los gerentes o el directorio deciden planeamientos de carácter de expansión de las actividades comerciales de la empresa, ya sea en el ámbito local o en el ámbito internacional, lo que hacen es tratar de entenderse con la empresa que quieren adquirir, con la cual se quieren fusionar. Entonces existe una intención de fusión, una intención de adquisición, una intención de compra, ¿no? La empresa que quiere adquirir plantea una intención de compra y generalmente existe un proceso de fusión, una fusión por absorción. Absorbe a la empresa que quiere adquirir, pagó una suma a los accionistas, se hizo transferencia de acciones y esa empresa, que antes era individual, pasó a ser parte de la empresa que le está adquiriendo. Esta empresa que adquiere puede optar por generar o por mantener la figura societaria de la empresa que está siendo adquirida o simplemente por extinguirla, ¿no? Ese es otro tipo de fusión. Puede haber una fusión por absorción y una fusión que simplemente extinga la empresa que ha sido adquirida. Estos ámbitos de reorganización de empresa que están establecidos en la Ley General de Sociedades son muy importantes para efectos de planeamientos tributarios. Se relacionan, se vinculan muy bien con las planificaciones tributarias. ¿Esto por qué? Porque dentro de las planificaciones tributarias existen muchos supuestos de tributación, de imposición. Entonces, el Estado, digamos que a través de la regulación de la ley del impuesto a la renta, establece tasas mayores para ciertos actos societarios o para ciertas actividades económicas, como vimos en la semana pasada. Había diferenciación de tasas en función a las actividades tanto de la empresa como de las personas naturales, pero dentro de las actividades de las personas jurídicas también existe una diferenciación de tasas. Digamos que los intereses pagan una tasa determinada, también la repartición de utilidades paga una tasa determinada. Entonces, ese tipo de vinculación, de proyección, de planificación
que va por la adquisición de acciones previa, por la adquisición de bloques patrimoniales posteriores, se vincula mucho con la forma en que yo establezca un plan en el ámbito societario, para efectos de planificar una buena base de absorción de impuestos. Esto se ve mucho en los ámbitos de adquisición de empresas. ¿Ya? Pero no nos vamos a meter mucho en esa figura porque quiero hacerlo un tema especial, un tema individual para que tengan un poco más de conocimiento sobre este tipo de planificación que es muy interesante dentro de la práctica empresarial. ¿Cuáles son los supuestos que originan cierto tipo de desincentivo dentro de las personas para efectos de constituir una empresa? No va tanto por el lado societario, o por el lado de que está establecido en la Ley General de Sociedades, va por el lado de la imposición que se genera como consecuencia de la contratación laboral o de lo que la SUNAT, a través de sus ámbitos de fiscalización, de control y de obligatoriedad, imponen a las empresas recién constituidas. Por eso es que es muy importante que cuando uno, digamos, se inscriba y decida crear una empresa, sepa muy bien en qué régimen tributario se va a adecuar esta empresa. Cuando yo comencé esta charla, señalé que habían varios tipos de sociedades. La sociedad anónima abierta, por ejemplo, es una sociedad que tiene un número superior a 750 accionistas. Entonces, digamos que una sociedad anónima abierta no va a tener la misma regulación, ya sea por el ámbito de los impuestos, que una sociedad anónima cerrada, porque una sociedad anónima cerrada está restringida a un número no mayor a 20 personas. Las sociedades anónimas abiertas también están sujetas a una comercialización en mercado de valores. Generalmente emiten títulos de deudas en mercados de comercialización como las bolsas de valores, lo que no sucede con las sociedades anónimas cerradas. Cuando existe un alto grado de publicidad y ya intervienen otros ámbitos regulatorios, como en el caso de la sociedad anónima abierta, que está regulada por la CONACEF, que es la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, que ahora se denomina Superintendencia del Mercado de Valores, es que se incide en un mayor control de parte del Estado, ¿no? Y ese control no solamente se extiende en ese ámbito, sino también en el ámbito tributario. Pero como la regulación está hecha de una manera tal que va desde arriba hacia abajo, generalmente se trata de imponer al que está debajo en un menor dimensionamiento económico, en un menor dimensionamiento accionario, en un menor dimensionamiento de proyección de expansión empresarial, las mismas condiciones que se le imponen al que está arriba. Por eso es que las empresas a veces, o las personas que forman parte de las empresas a veces se ven agobiadas con los altos grados de exigencia documentaria, exigencia burocrática que impone el Estado, ¿no? Ya sea por el pago de tributos o ya sea por el cumplimiento de obligaciones laborales. Muchas veces las obligaciones laborales imponen a que a los trabajadores no se les exima de ingresar en un régimen pensionario, ¿no? En un régimen pensionario, ¿qué quiere decir? Que tengan que pagar obligatoriamente la AFP. Entonces, eso resta liquidez al empleador, a la empresa que contrata, ¿no? Muchas veces las personas que son contratadas tampoco quieren tener este tipo de exigencia, este tipo de rigurosidad, porque eso implica que tenga que estar sujetas a una mayor exigencia de la que económicamente pueden asumir en determinado momento. Digamos que el Estado tiene que asumir un rol proactivo para que progresivamente apoye a la empresa a expandirse sin generar tanta obligatoriedad burocrática y posteriormente, cuando ya llegue a un nivel superior, tenga la capacidad de cumplir con todos los requerimientos de los órganos reguladores. Ese es el sentido. Es básicamente el sentido de darle institucionalidad a lo que está establecido en la Ley General de Sociedades, vincularlo con lo que está establecido en SUNAT, vincularlo con lo que está establecido en el Ministerio de Trabajo. Si no existe esa flexibilidad y ese tipo de interdependencia en estas tres instituciones, es muy difícil que las empresas puedan adquirir competitividad. Y esto es muy importante. La competitividad genera desarrollo, genera altos grados de economía, genera altos grados de rentabilidad. Cuando no se adquiere rentabilidad en base a una deficiente competitividad, vienen los problemas como los que están señalados en esta diapositiva, los referidos a la disolución, liquidación y quiebra. ¿Qué sucede en estos supuestos? Bueno, cuando las empresas incurren en pérdidas, ya no existe sentido, no existe consecuencia, no existe necesidad de continuar con un régimen de pérdidas,
mucho más si es una sociedad cuyos accionistas están vinculados con su propio patrimonio a cumplir con las obligaciones de la misma sociedad. Esto no pasa en las sociedades anónimas cerradas. Las sociedades anónimas cerradas, los accionistas responden hasta el punto en que han aportado, es decir, no involucran su capital, su propio patrimonio, los accionistas en las obligaciones de las sociedades, pero por ejemplo en las sociedades civiles sí. Las sociedades civiles incluyen su patrimonio, ellos responden por las obligaciones de la sociedad. En algunos tipos de sociedades comanditarias que también están establecidos en la Ley General de Sociedades sucede lo mismo, ¿ya? Pero yendo al punto, la disolución básicamente es un acuerdo para poder dar de baja, dejar sin efecto el funcionamiento de la empresa. Se celebra a través de Junta General de Accionistas, acreditando ciertas circunstancias que permiten verificar que ya es imposible sostener una continuidad empresarial por distintos factores. La liquidación, estamos en un aspecto superior a la disolución. Una cosa es el acuerdo de disolución y otra cosa es el acuerdo de liquidación. Cuando las sociedades, las empresas optan por liquidar es porque ya no pueden, con su propia actividad económica, sostener un régimen de pagos. Al no sostener un régimen de pagos, entra la necesidad de nombrar un liquidador que haga un acta, un inventario de todos los activos que están a nombre de la empresa y en función a la venta o realización de todos esos activos de la empresa puedan cubrir las obligaciones que ya están establecidas en un rol de obligaciones y que tienen cierto tipo de prelación. Es decir, teóricamente, cuando estamos dentro de una liquidación en el ámbito societario, en el ámbito empresarial, quienes responden en primer término son los trabajadores. Mejor dicho, a quienes se les debe responder en primer término son a los trabajadores. Los pagos de las empresas tienen que ir en primer término a los trabajadores. Los trabajadores tienen prioridad. Entonces, un liquidador lo que hace es eso, verificar la concurrencia de la venta que él mismo se está comprometiendo como representante de la empresa a realizar para saldar las deudas de la empresa y verificar los términos de prioridad o de prelación establecidos en la Ley General de Sociedades y en las normas complementarias. ¿Qué sucede en el caso de la quiebra? Una vez que hemos terminado con la liquidación, se han vendido todos los activos y aún existen acreedores a quienes se les debe pagar, ya estamos en un supuesto diferente porque ya salimos de la Ley General de Sociedades y nos vamos a la ley o al Código Procesal Civil que establece un régimen establecido de la quiebra. La quiebra es un acto judicial, ya no es un acto administrativo. Esto de la quiebra es muy importante porque permite obtener a los acreedores certificados de incobrabilidad. Estos certificados de incobrabilidad generalmente se añaden a los estados financieros para acreditar que ha habido una creencia que no se ha obtenido y que por lo tanto no es una ganancia. Eso es una forma de justificación de carácter tributaria también. Es importante mencionar que este ámbito de la disolución, liquidación y quiebra también está contemplado en la Ley de Reestructuración Patrimonial. Es un proceso administrativo que está a cargo del INDECOPI, pero la diferencia esencial es la magnitud. Cuando estamos dentro de los supuestos, de los parámetros de la Ley de Reestructuración Patrimonial, es cuando las empresas tienen una carga de acreencia superior. Es decir, hay una magnitud muy grande de deuda. Y cuando el acreedor de la empresa es el que inicia el proceso de disolución, liquidación y posterior quiebra ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial del INDECOPI. Entonces, existe una exigencia de parte del acreedor que presenta sus deudas impagas ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial para que se inicie un proceso de reestructuración en el marco de las leyes, de la ley establecida por el INDECOPI. Entonces, en ese sentido, entramos a un régimen distinto de carácter administrativo donde concurren requisitos y actos procesales administrativos diferenciados. Por ejemplo, y el más representativo, es la consolidación, el establecimiento de una Junta General de Acreedores. Ya no es una Junta General de Accionistas. Se reúnen todos los acreedores y por mayoría acuerdan cuál va a ser el destino de la empresa, ¿no? Si la empresa va a seguir, si tiene la capacidad logística, la capacidad ejecutiva, la capacidad de gestión para continuar con sus actividades y saldar las deudas que tiene pendientes con todos los acreedores, o si existe determinantemente la necesidad de mandarla a un proceso de liquidación.
para cumplir con las obligaciones que tiene con todos los acreedores y en su defecto mandarla a un proceso de quiebra. Cuando sucede esto es cuando ya la empresa no tiene posibilidad en el ámbito administrativo y bueno, tiene que ir definitivamente al ámbito judicial. El ámbito judicial en la quiebra siempre es el mismo. Lo que puede variar es el proceso de disolución y liquidación que, como he mencionado, puede ser iniciado bajo el marco de la Ley General de Sociedades o puede ser iniciado bajo el marco de la Ley de Reestructuración Patrimonial que se lleva a cargo del INDECOPI, ¿no? Entonces, espero que esta charla les haya sido ilustrativa en términos genéricos. En realidad es una forma de explicar cómo es que las instituciones establecidas en la Ley General de Sociedades se estructuran para darle a los emprendedores la opción de optar por la que ellos crean más conveniente en función a su actividad, en función a la dimensión de su negocio, en función a la cualidad de compromisos que están dispuestos a asumir y para que tengan conciencia de los derechos que tienen frente a la junta directiva o frente a los actos con otros accionistas. Los retos que he mencionado de parte del Estado es vincular tanto el ámbito tributario, el ámbito laboral y el ámbito societario para que estos sean retroalimentados y puedan generar sinergia en favor de las personas que están iniciando una actividad empresarial o tienen la intención de expandir la misma, ¿no? La idea es hacer competitividad en el empresariado peruano. Bueno, sin más me despido, espero verlos en la próxima sesión. No olviden que tenemos esta sesión todos los miércoles a las 4:30 y ya nos veremos hasta una próxima oportunidad. Tampoco olviden hacer sus preguntas que las estaré respondiendo en la primera parte de la próxima sesión. Hasta luego.